bien, hermanos, hermanas, Dios les bendiga una vez más. Vamos a pedir a los niños que salgan, por favor, para el ministerio infantil y nuevamente recordar, siempre orar por este ministerio, hermanos. Es clave este ministerio para la vida de nuestros hijos, así que oremos por las hermanas que siempre van con ellos. Vamos al mensaje, hermanos, de esta tarde. La semana pasada hablábamos sobre si íbamos a meditar en este tema que ustedes están viendo ya acá arriba: vivir según la carne o vivir según el Espíritu. Y es un tema, hermanos, que estamos añadiendo, a la serie de Discipulado Genuino, porque no es un tema que originalmente está en esa serie. Lo estamos agregando porque de eso hablamos un poco el domingo pasado, ¿sí? Entonces yo lo agregué como un tema extra que yo ya he desarrollado. Este tema yo lo desarrollé en la iglesia de La Puente. Fue uno de los yo creo que uno de los últimos temas antes de la pandemia que yo desarrollé con ellos. Incluso Mikey, ¿tú me ayudas con los versos? Sí, pero necesito el control para avanzar. Creo que está en la mochila y la mochila está acá. Gracias, Andrés, gracias. Ahí viene Andrés, gracias. Incluso les decía, acá, ahorita ya dice Connection Iglesia del Nazareno, pero mi tema decía Iglesia del Nazareno La Puente, porque lo que pasa es que con esta computadora no están, ¿cómo se dice? Update en español, actualizados, gracias. No están actualizados algunos programas y Mikey me está ayudando en eso, pero dije, Mikey, cámbiale, no vaya a aparecer ahí Iglesia del Nazareno La Puente. Pero yo soy sincero con ustedes y les digo que es que yo no, en esta computadora solo puedo leer, nada más, no puedo hacer nada. Es en la de la iglesia en la que pues yo modifico algunas cosas y algunas cosas, ¿verdad? Pero hermanos, este tema es muy importante, hermanos. Gracias, Andrés. Gracias. Porque es un dilema que muchos cristianos enfrentan en su vida y muchos no lo superan, se quedan aquí, hermanos. A veces se esfuerzan y viven bien delante de Dios, pero otras veces viven en la carne, bajo la influencia de la carne, y pues no es lo que Dios quiere. Entonces este tema está desarrollado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y 8, pero también él lo desarrolló, y es algo que vimos la semana pasada, él también lo trata en Gálatas capítulo 5, y también aparte de en estos capítulos, en el capítulo 1, 2 y 3 de mismo Romanos, Pablo lo desarrolla. Y hermanos, la semana pasada hablábamos de este, ¿cómo le llamamos? No es refrán, o sí es refrán. Mira con quién anda. ¿Sí es refrán? ¿Así se dice, refrán? Dicho, ¿verdad? Dicho, más que nada dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque eventualmente con quien hables mucho, vas a empezar a hablar como él. Con quien platiques mucho, vas a tomar sus ideas. Y aunque tú digas, no, él no me va a afectar, él no va a influir en ti, queramos o no. Por ejemplo, yo no sé ustedes, pero yo a mi corta edad he vivido en 4 lugares distintos. Nací en Mazatlán y ahí viví creo que hasta los 9, 10 años, no me recuerdo. Después nos movimos a Guadalajara y ahí viví desde que llegamos hasta los 18 años, y después de ahí me moví al norte, a Ensenada, al Instituto Bíblico a estudiar. Ahí estuve otros 10 años, y después de ahí de Ensenada nos movimos para acá a La Puente,
y es donde habíamos estado los últimos 20 años. Y este es mi quinto lugar ahora, el Desierto Alto. Y yo, fíjense hermanos, y yo les decía ayer en la junta que tuvimos, que yo creo que Dios me quería en el Desierto Alto. Les voy a decir por qué. Porque cuando ustedes salieron, este grupo salió de Apple Valley, el grupo de Apple Valley que quedó, se quedó sin pastor. Y empezaron a buscar pastor. ¿Y saben a quién buscaron? A su servidor. Me hablaron. Yo nunca he pensado ir allá. Y por una u otra razón no avanzó eso. Pero después, años más adelante, 3, 4 años, me vuelven a contactar para acá. Por eso digo, Dios quería llevarme al desierto. Y hay un himno, hermanos, un himno de nuestra iglesia del Nazareno. No sé si la hermana Gloria, su familia, no sé si la hermano Edmundo, su esposa, bueno, no está aquí, ¿verdad? Pero conocen ese himno que dice: si al desierto quiere Jesús que vaya yo. Hermanos, cuando yo empecé a recibir, invitación de aquí, empecé a cantar. Si al desierto quiere Jesús que vaya yo. Ay, Dios mío, decía yo. Pero hermanos, en esos lugares donde yo he vivido, Mazatlán, Guadalajara, Ensenada, La Puente y ahora Connection, he tenido influencia de personas buenas, como maestros, pastores, amigos, amigas, pero también ha habido influencias malas a las que he tenido que evitar. Decimos en México, hemos tenido que pintar la raya. De esa raya tú no pasas para acá, y de esa raya yo no paso para allá. Es decir, no te metes conmigo, yo no me meto contigo, porque no quiero ser influenciado por ti. Pero en este caso, hermanos, vivir según la carne o según el Espíritu es también una decisión personal. Yo decidí qué maestros iban a tener influencia sobre mi vida. Y pues yo decidí que el doctor José Rodríguez iba a ser una influencia para mi vida. Decidí que el pastor Carlos Martínez iba a ser una influencia para mi vida. Decidí que otros pastores de acá del distrito iban a ser influencia para mi vida. Yo decidí quién iba a influenciar. Usted y yo decidimos quién va a influenciar, la carne o el Espíritu. La carne o el Espíritu. Y voy a avanzar, hermanos, y de una vez se los digo, este tema no lo vamos a acabar esta tarde. Va a haber parte 2. ¿Está bien? Empecemos. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, ya veíamos eso un poco la semana pasada. Ahí, hermanos, se manifiestan las obras de la carne. Y en Romanos 1 y en Romanos capítulo 2, ahí se manifiestan estas obras de la carne. ¿Quieres poner, Mikey, por favor, este primer pasaje? Este no lo vamos a poner porque son 2 capítulos, pero ahorita yo te voy a dar indicaciones, por favor. ¿Sí? ¿Quieres poner ese? Dice, y manifiestas son, ¿qué son, hermanos? Pero ¿qué son? Dice, manifiestas. No se pueden ocultar. No se pueden esconder. Las obras de la carne son manifiestas. Y miren, les voy a poner esto y ahorita les voy a explicar un poquito más quizás. Por ejemplo, hermanos, a un niño, vamos a hablar un niño de 3, 4 años. ¿Qué le es más fácil? ¿Obedecer o desobedecer? ¿Mande, hermano? Desobedecer. Y a lo mejor porque está pequeño y sabe que le van a dar sus nalgaditas, lo van a castigar, obedece. Pero interiormente, ¿qué quiere hacer él? Su voluntad.
quiere hacer lo que Él quiere. Entonces, desde pequeños, hermanos, en nosotros se manifiestan las obras de la carne. Yo conozco a alguien que un día pintó la pared de su casa y la agarraron con las manos en la masa, decimos, con las pinturas, y le dijeron: tú fuiste, y ella diciendo: no, yo no fui. No, yo no fui. Manifiesta la mentira, la maldad, pero yo no fui, ¿verdad? Entonces, manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza diciendo, hermanos: adulterio. No tengo que explicar qué significa, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Seguimos, por favor, Mikey. El siguiente versículo: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Porque hay quienes dicen: oh, no mencionaron lo que yo hago, lo que a mí me gusta, pero aquí dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice Pablo: os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿no qué, hermanos? No heredarán el reino de Dios. Hermanos, gracias a Dios por nuestras mamás que son tan permisivas, ¿no? ¿Se acuerda que su mamá le permitía muchas cosas? Ay, es mi hijo, hombre. Y el papá viene enojado. Hay que castigarlo, hay que darle. ¿A alguno de aquí le pegaron con el cinturón? A mí también. Yo tenía un amigo que le pegaban con la manguera de la lavadora. Hombre, se oía 4 o 5 calles cuando decía el pobre, ¿verdad? Hermanos, Dios no va a permitir que nadie que practica esas cosas, ¿qué, hermanos? Herede el reino de Dios. Estamos claros, ¿verdad? En eso, ¿sí? Estamos claros en eso. Ahora, vamos, ¿quieres ir al PowerPoint, Mike? Ahorita vamos a ir a estos pasajes, ¿sí? Ahorita vamos a ir ahí. ¿Qué se nos presenta en Gálatas 5 y en Romanos 1 y 2? Se nos presenta la condición de la humanidad ante Dios. Y ese es nuestro gran problema, hermanos. La condición de la humanidad, de usted, mía, de todos los que han vivido antes de nosotros, de los que van a vivir después. Se nos presenta el problema, la condición de la humanidad. ¿Y cuál es esta? Bueno, Pablo va a describir la condición y la naturaleza del ser humano. Miren, ustedes lo conocen Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. De entrada dice que todos somos pecadores. No lo vamos a leer porque ya lo sabemos. El siguiente: un corazón entenebrecido. ¿Quiere decir estos pasajes, Mikey, por favor? Entenebrecido, duro y no arrepentido. ¿Dónde dice eso la Biblia? Ahorita lo vamos a ver. Romanos 1:21 y el siguiente versículo ya aquí lo tengo, pero ya no está ahí, ¿verdad? Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Yo sé más que Dios. Yo sé cómo vivir. A mí no me va a decir nada la Biblia, un pastor o algún cristianito. Yo sé cómo vivir. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué, hermanos? Entenebrecido. ¿Qué significa esa palabra entenebrecido, hermanos? Corazón duro. ¿Qué más? Bueno, sí, correcto, que está en tinieblas. ¿Qué más? Arrogante, malo. Entenebrecido es más allá de duro. Yo, hermano Fernando, hermana Ivonne, que un día nos invitaron a las tortas ahogadas,
He tenido ganas de una torta ahogada. Amén. ¿Quién dice amén? Pero hermanos, me acordé que el pan es duro. Pero si ese pan se deja endurecer aún más, yo diría que ese pan está entenebrecido, porque con ese pan puedes descalabrar a alguien si le tiras. Porque se pone bien duro, de veras. Se pone bien duro. Sigue, Mike, por favor, con el otro versículo. Romanos 2:5. Pero por tu qué, ¿cómo somos, hermanos? Somos de corazón duro, somos pecadores, tenemos una dureza de corazón y un corazón no arrepentido. Vean lo que dice: atesoras para ti mismo, ¿qué, hermanos? Ira. O sea, tú mismo vas juntando. ¿Alguna vez le dijo su papá o su mamá: te las estoy juntando? Te las estoy juntando. Y cuando llegaba, hermanos, nos iba mal, ¿verdad? Entonces, por tu necio corazón y corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del ¿qué, hermanos? El juicio de Dios va a ser justo, hermanos. Y el que atesoró ira para el día de la ira, ¿qué va a recibir? Ira. Pero el que hizo bien delante de Dios, ¿qué va a pasar? El que no vivió de acuerdo a la carne, sino al Espíritu, se le va a decir: entra en el gozo de tu Señor, entra al reino de los cielos. ¿Era el último versículo, Mike? ¿O hay uno más? ¿No? Entonces regresemos al PowerPoint, por favor. Entonces, somos pecadores por naturaleza. Tenemos un corazón entenebrecido, duro y no arrepentido. Tenemos una mente, ¿qué, hermanos? Hermanos, ¿a usted les daba vergüenza cuando reprobaban? ¿Sí o no? Díganme la verdad. No más. No se expongan. ¿O nunca reprobaron? Puro inteligente aquí, qué bueno. Gracias a Dios. Son humildes, gracias a Dios. Pero hermanos, qué feo era reprobar. Yo sí reprobé. Porque yo creo que yo del primer año de la primaria a como hasta el quinto, yo le eché ganas hasta el sexto. Más o menos me acuerdo. Era puro jugar, pura travesura. Me decían: ¿cuál es tu tiempo favorito de la escuela? El recreo. ¿Y cuál es el que más te gusta? La salida. Yo no sé ustedes, pero así era mi vida desde pequeño, ¿verdad? Y por eso reprobaba, hermanos. Avergonzaba a mi familia porque reprobaba. Pero aquí está hablando de una mente reprobada, una mente que no pasa los exámenes que Dios pone, una mente que no puede cumplir con lo que Dios exige. Y aunque usted quiera y aunque yo quiera, reprobamos. ¿Por qué? Porque así es nuestra mente. ¿Tienes el versículo, Mikey? 1:28. Porque yo quiero que ustedes vean que la Biblia lo dice, yo no lo estoy inventando. Romanos 1:28 dice de esta manera: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Pero vean lo que dice: para hacer cosas que no, ¿qué? Hermano, ¿le conviene al que toma licor, vino, cerveza? ¿Le conviene? No le conviene. Pero como tiene una mente reprobada, por eso hace lo que no le conviene. Le conviene a los adictos a las drogas meter esas drogas a su cuerpo, no le conviene. Pero como tiene una mente reprobada, es lo que hace, porque está viviendo conforme a ¿qué? A la carne, a las obras de la carne. Regresa, muy bien, gracias, Mikey. Ok, ¿qué más? La injusticia, la maldad y perversidad nos distinguen. Nos distinguen, hermanos, estas cosas: injusticia, maldad y perversidad. Somos dignos de muerte. Vamos primero a este versículo y después a este, Mikey, por favor. 1:29 y 1:32, para que entiendan.
estando, ¿saben qué significa esta palabra, verdad? Atestados. ¿Qué es eso? Más que llenos, ¿verdad? Llenos, más que llenos, abunda. Atestados. Se oye feo, ¿verdad? Atestados de toda, ¿qué, hermanos? Injusticia. Incluso el profeta dijo: no hay justo ni aún uno. El único justo que vivió en esta tierra se llama ¿cómo? Jesucristo, correcto. Atestados de toda injusticia. Y va a seguir: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Cómo estamos, hermanos? Estamos mal delante de Dios. Nuestra condición antes de venir a Cristo es así. Seguimos con el otro versículo, Michael, 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son, ¿qué, hermanos? Dignos de muerte. Hermanos, nadie va a llegar delante de Dios y esperar, si ha vivido conforme a la carne, ay, que se equivoque Dios, que se equivoque Dios y me deje pasar por equivocación. No, nosotros vamos a estar en el trono, en el gran trono de Dios el día del juicio, y si hicimos mal, vamos a entender el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo, pero vean, no solo las hacen, sino que también ¿qué? Se complacen. Se complacen. Por eso, hermanos, a mí esas series que están en el internet, en las plataformas de los narcotraficantes y de los que secuestran personas, cuando he visto algunas series o algunos capítulos, se ríen cuando les están cortando los dedos de las manos a la gente. Se ríen cuando están dándoles un tiro de gracia. Se están gozando cuando están secuestrando a una señorita, a un niño, a un jovencito, y están felices de pedir el rescate. Vean cómo la palabra de Dios es para todo tiempo y nos describe a los seres humanos en cualquier época que vivamos. Regresamos al PowerPoint, Mikey, por favor. Como que está feo el mensaje ahora, ¿verdad, hermanos? Como que está muy crudo, ¿verdad? Pero, hermanos, es que estamos describiendo las obras de la carne, que es vivir en la carne, es todo esto. Y la próxima semana, hermanos, miraremos qué es vivir en el Espíritu. Y, hermanos, como le dije yo a alguien, hermanos, yo no preparo los mensajes pensando, y voy a usar hermano Luis, nada más de ejemplo, ay, lo voy a decir para que el hermano Luis entienda, o para que la hermana Mayra, decimos en México, agarre la onda. Ay, para hacerlos sentir pecadores y hacerlos sentir mal. No, hermanos, yo no hago eso. Yo simplemente preparo la palabra del Señor y la semilla va a caer en la tierra y que haga su obra en nosotros, ¿verdad, hermanos? Porque, hermanos, yo también estoy aquí, porque yo soy uno de ustedes. Yo también soy como ustedes, que ahora que conocemos a Cristo es diferente. Ya no estamos haciendo todo esto, ya no estamos tan metidos en esto, pero muchos estamos luchando con muchas cosas de estas todavía. Y Dios es el plan, es el propósito de Dios, es la idea de Dios, la intención de Dios, que ya no vivamos como esto, que nos movamos de la carne a vivir según el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Queremos eso, ¿verdad? Porque queremos ser discípulos genuinos. Voy adelante. ¿Hay algo más aquí? Aquí creo que no. Pasamos al... Ok, ahí está. El pecado mora en nosotros y no el bien. Pablo lo dijo en el capítulo 7. ¿Quieres ir a esos versos, por favor, Mikey? Y quise hacerlo así, hermanos, que Michael los ponga, porque es más rápido que él los busque y los ponga a que busquemos todos nosotros y esperar a todos nosotros, ¿ok?
Estoy consciente del tiempo, hermanos, estoy consciente del tiempo, no me voy a extender más de lo que debemos, ¿ok? ¿Está bien? Dice, y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué decía Pablo? Que en él moraba, ¿qué, hermanos? El pecado. Que en él moraba el pecado. El siguiente versículo. Y yo sé, Pablo siendo honesto consigo mismo, y yo sé que en mí, esto es en mi, ¿qué, hermanos? En mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no, ¿qué, hermanos? No el hacerlo. ¿Pueden entender, hermanos, hasta ahorita? Cómo la carne nos domina y nos controla. Sigamos, regresemos al PowerPoint aquí y al siguiente slide. Creo que ahí ya no hay nada más. Ok, pero aquí sigue, hermanos. No, Pablo no ha acabado de describirnos. Qué fea descripción del ser humano, hermanos. ¿Pero por qué? Porque el pecado vino a distorsionar lo que Dios había hecho en el huerto del Edén. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó perfectos y sin pecado. Pero entró el pecado y el pecado distorsionó, y así hemos quedado, hermanos. Así hemos quedado. Dice Pablo en capítulo 6 y en capítulo 7 y en capítulo también 7, estamos esclavizados por el pecado, vendidos al pecado, bajo la ley del pecado. Así estamos, hermanos. Así estamos. Vamos a esos versículos. Sí, Mikey, por favor. 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, Pablo está diciendo, sin Cristo éramos esclavos del pecado. Ahora en Cristo ya no somos tan esclavos, dicen algunos. Todavía como que me gana la carne, pero ya no tanto, y es lo que no quiere Dios. Pero sigamos leyendo. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia del Nazareno? Santidad a Jehová. Dios quiere que ya no seamos esclavos del pecado. Pero ahí está bien. Ahí está bien. Y libertados del pecado. ¿Qué quiere hacer Dios? Libertarnos del pecado. Veniste a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Sin Cristo somos injustos, hasta por los codos. En todo somos injustos sin Cristo, pero en Cristo venimos a ser siervos de la justicia y libres del pecado. El siguiente versículo hay ahí. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿De qué está hablando, hermanos? Está hablando de una ley espiritual. Mas yo soy carnal, vivo de acuerdo a la carne. Pero vean lo que dice: vendido al pecado. ¿Hay más? Sí, hay uno más, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros, la ley de la carne, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de ¿qué, hermanos? Del pecado que está en mis miembros. Regresamos, Mikey, al PowerPoint y voy a avanzar, hermanos. Ya no vamos a ver los versículos, sí, para avanzar. Tenemos una naturaleza carnal. Si alguien está anotando y quiere anotarlo y en su casa los quiere leer, hágalo. Tenemos una naturaleza carnal. Como dice una frase, no somos pecadores porque pecamos. Porque somos pecadores, por eso pecamos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar. Por eso somos pecadores, ¿sí? Seguimos aquí. Somos, decía Pablo en Romanos 7:14, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque, hermanos, de verdad, dicen algunos personas que son honestas, si yo le diera rienda suelta a mi carne y a mi mente, me perdería completamente. Me perdería completamente. Gracias a Dios que conocen a Jesucristo.
Vivimos bajo el juicio de Dios, es lo que dice Romanos 2:3. Somos incapaces de justificarnos por las obras de la ley y alcanzar la justicia de Dios. Voy a esto, hermanos. Voy a esto. La carne. Entonces, la carne es la naturaleza pecaminosa caída con la cual nacemos. Es lo que dice Romanos 7:18. La carne es la naturaleza caída con la cual nacemos. Y por eso, hermanos, ¿qué pasa? Por eso el niño desde pequeño se inclina a hacer lo malo. Pero también el joven en su adolescencia y en su juventud se inclina a ¿qué? A hacer lo malo y le atraen más las cosas de la carne y del mundo. Pero por eso también los adultos, por nuestra naturaleza pecaminosa, nos metemos en grandes líos. Nos metemos en problemas en el trabajo porque robamos dinero. Nos metemos en problemas, los hombres, en problemas de faldas, decimos. Bueno, que muchas mujeres ya no usan faldas, ¿verdad? Ni vestidos. Pero nos metemos en problemas de faldas. Y las mujeres se meten en problemas de pantalones o de trajes con hombres. Es decir, somos atraídos a hacer lo malo. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa, hermanos. Por eso somos así. Tenemos una tendencia, inclinación, y no nos podemos liberar de ella, hermanos. No nos podemos liberar de esa tendencia por nosotros mismos. Necesitamos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros para ya no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu Santo. De eso se trata lo que Pablo nos quiere enseñar, pero voy a avanzar. La carne no solo es nuestra naturaleza pecaminosa. La carne, hermanos, es como una ley. Es una ley. Ustedes saben que todos nosotros yo estoy aquí sobre esta plataforma, ustedes están ahí sentados por la ley de la ¿qué? La ley de la gravedad. Si no hubiera esa ley de la gravedad, hermano, qué padre, ¿no? Anduviéramos aquí volando. Anduviéramos volando acá por arriba, tocando el techo. Pero el pecado es una ley, hermanos. Tenemos que pecar si vivimos bajo esa ley. ¿Usted se identifica con eso? O sea, sin Cristo yo tenía que pecar. Yo tenía que hacerlo. Necesitaba hacerlo. Pero ahora en Cristo ya no. Cristo nos está ayudando a ser libres de esa ley del pecado. Y miren, me acordaba yo no sé si ustedes han escuchado esta ilustración de lo que algunos indígenas creían sobre la conciencia. Los indígenas creían que la conciencia, decían ellos, acá tenemos el corazón, pero la conciencia es una rueda que está a un lado del corazón. Y esa rueda tiene 3 picos. Y cuando yo hago algo malo, la rueda a un lado del corazón que tiene 3 picos se activa y empieza a caminar. Y uno de los picos me pica el corazón, valga la redundancia. Y como me pica el corazón, me hace sentir ¿qué? Mal. Ay, me siento mal porque hice algo mal delante de Dios. Pero después ya pasa el dolor del piquete y hay una separación hasta el otro pico. Entonces el indígena volvía a hacer algo malo y la rueda se activaba y otra vez el pico, ay, me siento mal porque hice algo malo delante de Dios. Pero entonces, hermanos, esto se volvía un vicio. Hacía lo malo, me sentía mal, pero después se me olvidaba y me sentía bien. Y volvía a hacer lo malo y volvía a hacer lo malo, me sentía mal, pero después se me pasaba. Hasta que llega un momento donde el pico ya no tiene punta. El pico se hace lisito. Y entonces cuando el indígena hacía algo malo, ¿qué creen que hacía la rueda? Se activaba, daba vueltas, pero ahora los picos ya no lastimaban. Ahora los picos le sobaban, le hacían masaje, le hacían sentir bien, ya no le incomodaba. Y hay muchos hermanos en Jesús que en la vida cristiana así están en este tiempo.
Se sienten mal por un momento, pero ya pasó. Y se vuelven a sentir, ay Dios, perdóname, te prometo que ahora sí. Y después ya pasa el malestar. Y ahora se deleitan. Piden perdón antes de hacer lo malo, fíjense. Dios, yo sé que esto está mal, pero yo sé que tú me perdonas, pero lo voy a hacer. No puedo dejar de hacerlo. Es una ley que nos domina. ¿Qué hora tengo? Tengo las 2:28. ¿Estoy correcto, hermanos? Sí, díganme, porque si me dicen que no me dicen nada, yo le voy a seguir. ¿Sí? Entonces, me queda poco tiempo ya. Voy a terminar con lo que Pablo dice que es la carne. La carne es la naturaleza pecaminosa con la cual nacemos. La carne es una ley ante la cual no podemos, de la cual humanamente hablando no podemos escapar. Y Pablo lo explicó en Romanos 7, que ya lo leímos. En Romanos 7, 23 y 24 y 7, 19 al 22. Pablo ya lo explicó. No podemos escapar de esta ley. No podemos escapar de esa naturaleza. Pero también la carne, hermanos, tiene sus consecuencias. Y con esto voy a terminar. Porque nadie que viva según la carne, leímos, va a heredar ¿qué? El reino de Dios. Pero no solo es el reino de Dios allá al fin de los tiempos. En esta tierra los que viven según la carne van a tener sus consecuencias terribles, dolorosas, duras, pero lo van a tener. Y pues qué lástima, porque teniendo a nuestro lado herramientas, por decirlo así, para echar mano, no echamos manos de ellas y no vivimos como Dios quiere que vivamos. Bueno, dice el apóstol Pablo, el que vive según la carne, ¿va a qué, hermanos? Va a morir. Y yo les digo, ¿cuánta gente ha muerto practicando el pecado? En borracheras, en drogas, en pleitos de pandillas o pleitos callejeros, andando en cosas indebidas. No solo murieron físicamente, sino que el que ande en la carne morirá espiritualmente. Está separado de Dios ahorita y cuando muera, eventualmente cuando muera, va a separarse completamente de Dios. Esa es la muerte espiritual, hermanos. Muerte espiritual es separación completa de Dios. Ahorita que estamos... Ahorita si alguien está sin Cristo, está muerto espiritualmente, pero tiene oportunidad de volver a vivir espiritualmente. Pero el que muere físicamente ya no tiene oportunidad de vivir espiritualmente. Así que por eso el apóstol Pablo decía, hoy es el día de salvación, hoy es el día que puedes conocer a Jesús. Quiero seguir. Desarrolla una hostilidad hacia Dios. Hermanos, hay quienes te aceptan que tú les hables de Dios. Está bien, pues háblame, hombre, y te aguantan. Pero llega un momento que se desesperan. Ya vas a empezar con lo mismo. Ya los desesperas tú, hablándoles de Dios. Y hay otros que después te miran, ni me digas nada. Déjame como yo vivo, es mi vida, al cabo es que yo voy a dar cuenta, soy yo el que va a sufrir, no tú. ¿Qué desarrollan, hermanos? Una hostilidad hacia Dios. Te invito a la iglesia, ni me menciones. Te invito a la cantina, es el primero. Bueno, ya no hay cantinas todavía, hermano. Ahora son los bares, ¿verdad? Los clubs. Pero hacia Dios una hostilidad. Hacia la iglesia una hostilidad, hacia la Biblia una hostilidad. Eso pasa. Seguimos. No pueden complacer a Dios. No solo no pueden, ni quieren, hermanos. Ni quieren. ¿Se acuerda cuando usted andaba quedando bien de novio? Y usted quería complacer a su novia, o las mujeres, ¿verdad? También. Y querían complacerlas y se ponían el perfume caro que usted ni podía a veces comprar, pero lo conseguía, pedía prestado y lo compraba para que oliera a como a ella le gustaba o a él le gustaba. Y yo no sé cuánto hacíamos por complacer, pero estando en la carne,
mí ni me interesa complacer a Dios. A mí ni me interesa. Me quiero complacer a mí mismo, me quiero dar gusto a mí mismo. 4, son en realidad esclavos de la carne. El apóstol Pablo creo que es en 2 de Timoteo, dice que los seres humanos estamos cautivos a voluntad del diablo. Y esa imagen que él presenta, hermanos, es la imagen de un caballo que está atado por la rienda, se llama rienda, lo que le ponen a los caballos, y el jinete es el que tiene el control. Por eso Salmos dice: no seáis como el caballo o como el mulo. Qué feo, ¿verdad? Pero así nos dice la Biblia: no sean así, porque si no te ponen una rienda, no te acercas, no, te vas corriendo. No, ¿yo qué me voy a acercar? ¿Yo qué voy a querer estar en el granero? ¿O qué voy a querer estar en el corral? Yo quiero andar libre. Pero Pablo, ahí en 2 de Timoteo, dice que los que estamos sin Cristo somos esclavos de la carne. ¿Y quién es el que nos domina? ¿Quién es el que nos tiene con su rienda? Satanás. Y escapen del lazo del diablo, dice Pablo en 2 de Timoteo. No recuerdo ahorita exactamente la cita, pero dice: escapen del lazo, de la rienda, del control del diablo. Cuando estamos sin Cristo, hermanos, somos esclavos de la carne. Y con esto termino. Pablo habla de esta lucha, este dilema interno del ser humano, la lucha interior del hombre. Lo que no quiero hacer, eso hago. Hermanos, ¿han tratado con algún drogadicto? ¿Con algún adicto a algo? No quiero, yo sé que me hace daño la copa, yo sé que me hace daño la droga, yo sé que me hace daño esto. No quiero, pero no tengo la fuerza, lo tengo que hacer. Pablo se está abriendo a todos nosotros y él habla de ese dilema interno, esa lucha interna. O vivo según la carne o vivo según el Espíritu. Y él hasta ahorita donde hemos visto, él dice, humanamente hablando, hermanos, no hay alcohólicos anónimos, AAA. ¿Es AAA o AA? No, AAA es la lucha libre, ¿verdad, hermano Rodolfo? ¿Verdad? La lucha libre, ¿verdad? Ya quiero meter lucha libre aquí, la AAA. Es AA, ¿verdad? O sea, humanamente hablando, no hay AA que nos ayude a escapar de esta lucha. No hay centro de rehabilitación. No hay. Dicen que este boxeador, hermano, el boxeador mexicano que es el ídolo, ¿cómo se llama? Chávez. Él tiene sus centros de rehabilitación, ¿no? Y él ha ayudado a muchos a que han tenido ese problema. Pero muchos después de ahí salen bien, pero después al salir se encuentran con este dilema. ¿Y vuelven a qué? Vuelven a caer. Humanamente hablando, hermanos, este problema de vivir contra la carne no se puede. Pero Pablo, hermanos, y aquí lo vamos a parar, ¿ok? Les espero la próxima semana, el domingo que viene. Pablo habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado. ¿Qué nos hace libre a los seres humanos, hermanos? La ley del Espíritu, el Espíritu Santo, vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Y por eso la iglesia del Nazareno, hermanos, creemos en la llenura del Espíritu Santo, que es lo que vamos a hablar la próxima semana. Usted tiene problemas con alguna obra de la carne, con alguna manifestación. Usted se siente atado por el pecado, atraído al pecado, jalado por el pecado, como esa ley que nos mantiene aquí en el suelo, siente que no puede contra esa ley. Bueno, Pablo nos va a hablar, hermanos, de la ley del Espíritu de vida que nos da libertad. Por eso vamos a cantar el próximo domingo: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué?
Hay libertad, y todo aquel que quiera ser libre del pecado lo puede hacer, lo puede ser y hacer en el nombre de Jesús. Por eso la próxima semana también vamos a cantar: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Así que, hermanos, termino. Nada más quiero mostrarles esto. Después vamos a ver el fruto del Espíritu y cómo es que el Espíritu de Dios obra todo lo contrario de la carne. Y yo exponía esto en la puente cuando explicaba esto. Si mis vecinos fueran vecinos cristianos llenos del Espíritu Santo, me encantaría vivir ahí. Y si mi otro vecino de este lado fuera cristiano lleno del Espíritu Santo, que manifestara todo esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oh, qué hermoso vecindario. Y si los vecinos de enfrente y los de este lado y los de este lado fuéramos cristianos, hermanos, qué maravilloso. Pero como somos lo contrario a todo esto, por eso luego andamos queriéndonos cambiar de casa, ¿verdad? Ya no aguanto al vecino enfadoso. Ya no llega a la madrugada borracho, tirando bala, echando cohete, echando maldiciones, golpeando a los perros, golpeando a la esposa, a los hijos. Ya no lo aguanto. Pero, hermanos, si Dios pudiera llegar a nuestros vecinos, qué diferente sería. Pero antes de que Dios llegue a los vecinos, ¿a quién tiene que llegar? A nosotros. Antes de que Dios cambie al vecino, me tiene que cambiar a mí. Antes de que yo quiera que el vecino tenga todo esto, yo debo de tenerlo. Y entonces por eso Pablo, fue para atrás, habla de la ley del Espíritu de vida. El Espíritu Santo nos quiere liberar. Aquí terminamos, hermanos. ¿Han entendido hasta este momento lo que es la carne y vivir en la carne? Bueno, Pablo nos dice: vayamos adelante a la perfección. Vayamos adelante, no a la perfección humana, porque eso no existe, hermanos. El único perfecto humanamente fue Cristo. Vayamos adelante a la perfección cristiana, que es una perfección que se obra por el Espíritu Santo, y es una perfección ¿en qué? Perdón, en amor. Ya nos movimos aquí, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu es amor. ¿De qué se trata la perfección cristiana? De amar a Dios con todo el corazón y amar a mis semejantes como a mí mismo. Y que usted tenga el testimonio del Espíritu, que usted pueda decir: en cuanto a lo que a mí corresponde y lo que yo entiendo y siento, es que yo estoy bien delante de Dios. Yo estoy bien delante de Dios, porque usted lo está manifestando con sus obras, con su conducta, y el Espíritu de Dios le da testimonio a su espíritu de que usted es hijo e hija de Dios. Oremos, hermanos. Padre, hemos visto un tema cargado en esta mañana, un tema fuerte, un tema profundo, cargado de versículos bíblicos, cargado de verdades espirituales. Hemos visto cómo se manifiesta la naturaleza carnal. ¿Qué es la carne? La carne es la naturaleza pecaminosa en la cual nacemos y en la cual vivimos. La carne es una ley. Es una ley de pecado ante la cual no podemos escapar. Estamos esclavizados. Y hemos visto en Gálatas y en Romanos cómo Pablo desarrolla este tema. Pero la próxima semana veremos cómo Pablo nos va a llevar por el camino más excelente, el camino de vivir bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo. Ya no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, el Espíritu de vida, que da vida a los muertos espirituales, les da vida. El Espíritu de vida que da vida y que liberta, que libra del pecado al ser humano, y que le lleva a ese punto donde puede amar a Dios y a su prójimo. Padre,
si alguno de mis hermanos, hermanas aquí presentes, alguna señorita, algún joven presentes aquí, se identifica que algo le atrae, alguna manifestación de pecado, algún comportamiento no adecuado. Bueno, Señor, es bueno ser sinceros y venir ante ti para pedir perdón. Venir ante ti para decirte: he sido derrotado por la carne. La influencia pecaminosa me ha llevado a no ser lo que tú esperas que sea yo, oh Dios. Pero Padre, pues aquí estamos. La iglesia es, como cantaba aquel hermano, la iglesia es como un taller. Al taller del maestro vengo. Vengo para ser arreglado. Vengo para que me cambies el motor, vengo para que me cambies el corazón, vengo para que me cambies la computadora, el cerebro, vengo para que me cambies los faros, mis ojos para ver, vengo para que me cambies mis oídos para escuchar, vengo a que me cambies, Señor, vengo a que me transformes, vengo porque no quiero ser el mismo, quiero ser lo que tú esperas que yo sea. Así que mi Dios, como iglesia, aquí en Hesperia Connection, Iglesia del Nazareno, queremos ser tus discípulos. Y los discípulos son aquellos que se comprometen a vivir conforme al Espíritu de Dios. Dejan la vida antigua, la vida de la carne, para ir adelante a la perfección y vivir de acuerdo al Espíritu de vida, según el Espíritu Santo, ya no gobernados bajo el lazo del diablo, sino gobernados por el Espíritu Santo. Bendice pues a cada uno de los que se han expuesto a este tema, y la próxima semana al volver podamos aprender de la experiencia del apóstol Pablo, que cuando él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta condición pecaminosa? ¿Quién me librará de esta ley del pecado? Él en una exclamación, en una declaración maravillosa, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesucristo que prometió mandar a Dios Espíritu Santo para que esté con nosotros y haga la obra en nuestro corazón, para ya no vivir de acuerdo a la carne, sino según el Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, Señor, que vayan con la esperanza y con la paz de que en Cristo Jesús tenemos la victoria. Y la próxima semana, al regresar y terminar de entender este tema, podamos lanzarnos a vivir la vida en el Espíritu. Bendice pues a mis hermanos. Yo los bendigo en el poderoso nombre de Jesús, y yo sé que tú vas a obrar en ellos. Gracias por ser tan bueno y estar con nosotros en esta hermosa tarde. En Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, vayan con la paz del Señor Jesucristo, en la comunión del Espíritu Santo y gozando de la presencia del Padre que nos ama con amor eterno. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdense unos a otros, bendíganse en el Señor y sigamos orando por la familia Cook y por la situación en Ucrania. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde.